a Dios. Dios te bendiga. Aquí estamos en la radio, haciéndote compañía una noche más, disfrutando de lo que Dios nos ha entregado, este tiempo maravilloso para poder compartir contigo aquí desde la radio. Así que vamos a dar inicio al programa. Ahí estaban muchos atentos, sin lugar a dudas, esperando lo que viene de parte de Dios. Esta hora y este Estamos importante momento en la programación de tu radio amiga. Todos los días, desde las 23 horas, tiempos nuevos. Con la conducción de Juan Díaz, analizaremos los acontecimientos en de tu radio amiga de cada día bajo la lupa de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Recordalo, todos los días, 23 horas, por tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Te invitamos a compartir tiempos nuevos. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Aquí estamos nuevamente. Ahí está mi fiel oyente, mi amada esposa Claudia. Me gusta. No, le vamos a cambiar un poquito el sticker. Le vamos a poner... a ver si podemos. Me encanta. Le vamos a tratar de poner a Claudia. Ya va a llegar Claudia. Dios los bendiga en esta noche. Una noche distinta, una noche húmeda, una noche donde está pronosticado un fin de semana de lluvia, pero al mal tiempo, buena cara. No es este el caso, pero bueno, vamos a tratar de que sí puedan disfrutar en compañía de una palabra. Ahí está, me encanta, le pusimos a mi señora. Una palabra que pueda bendecir tu vida en este tiempo. La verdad que esto ha sido tremendo lo que hemos vivido este tiempo con el tema de el reinado de Saúl, el reinado de David, ¿no? Tremendo, hermoso saber lo que significaba, y ahí estamos, ahí, lo que significaba David, para lo que simboliza David para el pueblo de Dios, ¿no? David simboliza el corazón conforme al de Dios y aquel el cual no se movía sin consultar a Dios. Así que Dios bendiga tu vida. Nos comimos todo el libro de Primera de Samuel. ¡Wow! ¿Quién iba a decir, no? Que lo íbamos a poder compartir todo. Bueno, vamos a iniciar y animarlos, alentarlos, para que nos preparemos para lo que viene de parte de Dios. Sin lugar a dudas, hay algo con lo que Dios quiere sorprendernos en este tiempo. Aparte, ¿no?, de compartir un buen rato en buena compañía. Se fue recién, quedé yo, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo posible para que puedan disfrutar este tiempo de instrucción de la palabra de Dios, ¿no? ¡Wow! Es bien sencillo. ¡Wow! Que tú, miren, ¿cómo dice? Que descienda tu espíritu. Miren. ¡Wow! Gloria a Dios. Dios bendiga la vida de estos salmistas, estos cantantes que llegan tan lejos con su música, ¿no? Bueno, vamos a dar inicio. Bueno, ya vimos que en este tiempo, en un momento, debido a la desobediencia de Saúl, su reinado cayó, la mirada de Dios se apartó de él, mas estuvo sobre David. Y dice que en un momento que los filisteos se levantaron contra Saúl, dice que mataron a Jonathan, a su hijo, y siguieron los filisteos a Saúl y a sus hijos, y mataron a Jonathan, a Abinadab y a Melquisuá, ¿no?, que eran sus hijos. Y dice que arreció, después que mataron, dice que arreció, y una lluvia de flechas
lo alcanzó a Saúl, y él sabía realmente un poco de lo que los enemigos hacían con los reyes, porque él también, en cierta oportunidad, lo había hecho, ¿no? Porque su corazón había cambiado, ya no estaba alineado al propósito de Dios, y muchas veces hizo abuso del poder, ¿no? Y dice que le pide a su escudero que lo atravesara con la espada. Y dice que el escudero no se animó, ¿no? Y dice que se lanzó Saúl sobre esa espada, y así murió atravesado por su propia espada, ¿no? Porque él sabía que los enemigos, si lo capturaban con vida, lo iban a torturar, lo iban a sacar sus ojos, todo lo que sucedía, ¿no? Y dice que él no quiso atravesar por esa situación, entonces se lanzó sobre su propia espada y así dio final a su vida, ¿no? Un reinado que había iniciado tan bien. Estaba mirando al muchacho de ahí, vienen floreciendo unas cuantas canas, ¿no? Aquello que había empezado lindo, después se complicó, se puso tremendo, y después fue totalmente contrario al propósito de Dios, ¿no? Y como no era de esperar, ¿no? Dice que se lanzó, aún se suicidó, también, cartón lleno, dijo Saúl, ¿no? Y así fue como terminó con su vida Saúl, ¿no? Y así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que estaban del otro lado del valle, dice que ellos huyeron de estar en la batalla, ¿no? Y vinieron los filisteos y tomaron y habitaron en las tierras del pueblo de Israel, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Y dice, y aconteció que al día siguiente que viniendo los filisteos de despojar los muertos, hallaron a Saúl. Dice que encontraron el cuerpo de Saúl y el de Jonathan y sus hijos y sus hermanos, ¿no? Y dice que cortaron sus cabezas, tomaron sus armas y las mandaron para el templo, ¿no? De Astarot, para declarar su poder, ¿no? Y dice que los pusieron y colgaron sus cuerpos en el muro de Betzán, ¿no? Era un lugar estratégico donde mucha gente que estaba de paso pasaba por ese lugar. Gloria a Dios, estamos mirando a ver si llega algún mensajecito de WhatsApp. Gloria a Dios. Y dice que, más oyendo los de Jabes, recuerden que en una oportunidad David socorrió a la gente de Jabes, ¿no? Eran los que le querían, ¿recuerdan los que le querían sacar el ojo? Bueno, esta era la gente de Jabes. Y dice que cuando llegaron a sus oídos lo que los filisteos le hicieron a Saúl, dice que de noche todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y el cuerpo de sus hijos del muro de Betzán, y viniendo a Jabes los quemaron, rindieron honor, no es que los quemaron en forma de desprecio, sino en forma de honra, ¿no? Honraron a Saúl, honraron a Jonathan, honraron a Abinadab y honraron a Melquisediac. Dice que, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Gloria a Dios, ¿no? Qué tremendo, qué tremendo. Y dice que cuando, por otro lado, venía David de haber perseguido a los amalecitas, de haberles dado muerte, ¿no? Y dice que llegó alguien, ¿no? Dice, y al tercer día sucedió que vino al campamento del campamento de Saúl, rotos sus vestidos, y llegando a David, se postró a tierra e hizo reverencia, ¿no? Vino ¿quién? Una amalecita. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él le respondió, me he escapado del campamento de Israel, ¿no? Y David dijo, ¿y qué ha acontecido?
Y él le contó lo que había sucedido, que el pueblo de Israel había sido vencido por los filisteos y que tanto... y le preguntó, y enseguida dice que David le preguntó, ¿y qué fue de Saúl y Jonathan? ¿No? Y dice que le dijo Saúl, Jonathan murieron en batalla. Y David le preguntó, ¿y tú cómo sabes esto? Y dice que, miren, y ahí empezó la mentira, ¿no? Que muchas veces hay gente que quiere sacar favores de una mentira o de una historia, la cual no conocen realmente, y se hacen partícipe. Hay mucha gente que tiene por hábito tomar la gloria ajena, ¿no? Y hacerla partícipe para con ellos. Y dice, y el joven que les daba las buenas nuevas respondió, casi yo pasaba por ese lugar y vi apoyado a Saúl sobre la lanza, y él me dijo, ven, y le pidió, porque veía que venían los filisteos, y le pidió que le matase, ¿no? Y dice, y mirando hacia atrás, me vio y me llamó y dijo, heme aquí. Y él respondió, ¿quién eres tú? Yo le respondí, soy Amalecita. Y él me volvió a decir, te ruego, wow, ahí se nos están conectando gente, te ruego que pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Vemos que este Amalecita le quería llevar una noticia a David y empezó a cambiar las circunstancias, ¿no? Esta no era la realidad había sido otra, y él se quiso apoderar de los galones, de lo que había sucedido. Todos sabían la enemistad que tenía Saúl con David, pero no sabían que David le amaba. Ese es el problema, ¿no? Muchas veces hay gente que sabe de la enemistad de otro hacia ti, pero no saben de lo que hay en tu corazón, ¿no? Y dice que cuando le relató esta historia, dice que David y su gente, dice, rompieron sus ropas a causa del dolor que eso producía. Esto significaba un dolor extremo, ¿no? Ellos rompían, quebraban sus ropas, ¿no? Y para mostrar y sacar a su exterior lo que estaban sintiendo en su corazón, ¿no? Y dice que entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo lo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron toda la noche por Saúl y por Jonathan, su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque había caído a filisteos de espada, ¿no? En mano de los filisteos había caído, y David dice que fue tanto el dolor. Dice, y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Le preguntó, ¿no? Y él le respondió, yo soy hijo de un extranjero amalecita. ¿Cómo? ¿What? ¿Amalecita? ¿Amalek? ¿Los amigos de Dios? ¿Del pueblo de Dios? Y dice que cuando le dijo esto, le dijo David, ¿cómo no tuviste misericordia de levantar tu mano para matar el ungido de Jehová? Todos sabían de lo que había en el corazón de Saúl, pero no le conocían el corazón de David. Y sabía David que Saúl representaba el ungido de Dios. Y le dijo, por cuanto, y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestigua contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Wow. Se quiso hacer el valeroso, quiso ganar favores a David, y le salió mal, y esto le costó la vida, porque su misma boca había atestiguado una historia falsa, ¿no? Pero David tenía un corazón limpio y él amaba
a Saúl y mucho más a su amigo y hermano Jonathan, ¿no? Dice, y el 17 dice, y endechó, dice que lloró. Y lloró David a Saúl y a Jonathan, su hijo, con toda endecha, con gran lágrima, con gran quebranto, con gran lloro, ¿no? Dice que lloró David por lo que había acontecido. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jasher. Dice, bueno, pero miren lo que dice en el 23. Saltamos del 17, saltamos al 23. Wow, ahí que vamos a ver qué está pasando con la batería. Ahora sí se está conectó bien. Gloria a Dios. Miren lo que dice el 23. Y dice, Saúl y Jonathan, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados, más ligero que las águilas y más fuerte que los leones. Esto era lo que del corazón de David salía. Y reconocía, Saúl y Jonathan, amados y queridos. Eso significaban ellos para él, ¿no? Y dice, inseparables en su vida, y tampoco fueron separados, y en su muerte, tampoco en su muerte fueron separados. Esto yo pensaba y analizaba, ¿no? Que Saúl tenía un corazón errado, un corazón que se había contaminado, pero Jonathan tenía un corazón distinto, ¿no? Un corazón diferente, un corazón donde podía reconocer el propósito de Dios. Pero esto sucede muchas veces en las iglesias, en la casa. Hay muchas veces que hay gente que no se pueden separar de otros, ¿no? Bajo ninguna circunstancia. Vemos que un Saúl que tenía una actitud incorrecta, pero había un hijo que tenía una actitud correcta. Y este hijo podría haber dicho, bueno viejo, yo en esta no me prendo, yo me voy, mi amigo es David, me voy con él. Pero no, acá vemos una característica que no es muy frecuente, ¿no? Dice que Jonathan le era leal a su padre Saúl, pero amaba a David, ¿no? Estaba como en dos fuegos. Pero él dice que fueron, a pesar de tener diferencias en la vida, porque recuerden que en una oportunidad dice que Jonathan le hablaba al rey sobre David, y dice que en una oportunidad le dijo, hijo de la rebelde, ¿no? Tremendo, así lo consideraba. Y también en otra oportunidad se levantó y le tiró una lanza a Jonathan, ¿no? Y dice que en esa mesa también Jonathan se levantó airadamente y dejó de comer. Me hizo mal. Se levantó, pero de ser otro se podría haber quedado quietito. No, se levantó ofuscado y se dejó de comer y se fue, ¿no? Pero aún así no abandonó a su padre. Y yo creo que, y pensaba, ¿no? En la vida muchas veces hay gente que entiende cuando hay gente que está haciendo lo incorrecto, pero les cuesta despegarse, ¿no? ¿Por qué? Porque ven que la otra persona está haciendo lo incorrecto. Y esto me deja la historia de Saúl y Jonathan, ¿no? Que a pesar de que eran padre e hijo, hijo y padre, ¿no? El hijo, Jonathan, entendía que los ojos de Dios ya no estaban sobre su padre, pero él le siguió a su lado. Él prefirió serle fiel a su padre y no caminar en el propósito de Dios.
esto me trae, yo pensaba, ¿cuántas veces hay gente que por una cuestión almática, por una cuestión de afecto, de cariño, siguen apegados a aquel que está en contra del propósito de Dios? Y después muere el que estaba en contra del propósito de Dios y el que se apegó al contrario. O sea que creo que Jonathan no fue cómplice por completo, pero cuando Saúl iba a la batalla y hacía de las suyas, sin consultar, Jonathan estaba con él. O sea que era partícipe de todo lo que estaba haciendo su padre, ¿no? Sabemos que tampoco era tan fácil Saúl para dejarlo, si no hubieran sido dos los que iba a perseguir a David y a Jonathan, pero podría haber sucedido tranquilamente, ¿no? Se hubieran fortalecidos en ellos, ¿no? Estar los dos juntos. Pero Jonathan prefirió seguir al lado de su padre, a pesar de que su corazón estaba con David. Y yo creo que hay gente que en estos tiempos se ha apegado a gente que está en contra del propósito de Dios. Y les cuesta despejarse por una cuestión de lealtad, de cariño, de amistad, ¿no? Y vemos que cuando muere Saúl, muere Jonathan, ¿no? Y esto me hace pensar que la consecuencia de estar apegado a gente que está en contra del propósito de Dios te puede ocasionar una muerte como le ocasionó a este Jonathan, que tenía un corazón bueno. Él no tenía malicia. Él decía, yo no tengo problema de ceder mi trono a su hermano David, el cual amaba, ¿no? O sea que había muchas condiciones en Jonathan, pero quizás no estaba la fortaleza de carácter, o quizás era más grande la cuestión almática. Y eso es todo un tema, estar apegado a gente que está en contra del propósito de Dios, ¿no? Porque cuando muere lo que está en contra del propósito de Dios, te lleva consigo, ¿no? Muere el que está en contra del propósito de Dios y mueres tú por seguirlo a él, ¿no? Esto es algo que quería remarcar, porque esta historia tiene un cierre también, pero tenemos que entender que hay muchas veces gente que no puede desprenderse sabiendo que el otro está haciendo lo contrario, que el otro está haciendo malo, y que te arrastra a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque muchas de las batallas que Saúl inició fue sin consultar a Dios, e hizo cosas que a Dios no le agradaba, ¿no? Y yo creo que en batalla el mismo Jonathan podría haber matado al rey de los amalecitas, ¿no? ¡Uy! ¡Se me escapó! Y le cortaba el cuello, ¿no? Pero él fue partícipe de lo que estaba haciendo su padre, ¿no? Entonces esto quiero dejarlo remarcado, porque Saúl era bueno, pero no le alcanzó para despegarse de su padre, el cual hacía todo lo malo, ¿no? Miren qué detalle, ¿no? Y dice, inseparables en su vida y tampoco en su muerte fueron separados. Qué tremendo, ¿no? Más ligeros eran que las águilas y más fuertes que los leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl. Miren el dolor que tenía David. Llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Miren qué tremendo. Y dice, como han caído los valientes en medio de la batalla. Jonathan, muerto en tus alturas. Angustia tengo de ti, hermano. ¡Qué tremendo! Angustia tengo de ti, hermano mío, Jonathan. Y miren lo que sigue. Me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Miren el amor que se profesaba. Dice que el amor de Jonathan fue más
puro que el amor de muchas mujeres que había tenido David. Tremendo, tremendo mensaje, ¿no? Ahora podemos entender. Pero esto, a pesar de todo esto, sin lugar a dudas, Jonathan también fue desechado porque siguió tras los pasos de su padre. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Por seguir a otros, no sea cosa que nos alejen del propósito de Dios, ¿no? Podemos tener millones de características maravillosas, una lealtad, un amor tremendo, pero en un momento no pudo separarse de su padre, ¿no? Y dice, me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Y como han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. ¡Wow! Gloria a Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Esto, historia de David, Saúl, Jonathan, ¿no? Por eso queremos dejar una enseñanza bien clara, ¿no? Dice que no se pudieron separar en vida, tampoco se separaron en la muerte, murieron juntos casi, ¿no? Y dice el capítulo 2, y vamos a empezar ahí, esto una nueva historia, ¿no? Dice, después de esto aconteció que David consultó a Jehová, diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube David, sube. Y David volvió a decir, ¿y a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Miren qué relación tenía David con Jehová. Dice que él le consulta después de que los filisteos habían destruido o dispersado al pueblo de Israel. Y dice que David consultó a Jehová. Él seguía con el mismo sistema, ¿no? Él todo lo que hacía le consultaba a Jehová, ¿no? Dice, subiré a alguna ciudad de Judá. Y dice, y Jehová le respondió, sube. Miren qué lindo, cortito el diálogo, pero le decía, sube, ¿no? Y dice que David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y Dios le dijo, a Hebrón. Y David subió allí, y con él sus dos mujeres, Ahionam, Jezrita, y Abigail, la que fue la mujer de Nabal, el de Carmel. Y se llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, las cuales moraron en las ciudades de Hebrón. ¿Se acuerdan de esos angustiados, los endeudados, los afligidos en espíritu, que después Dios los cambió en ser los valientes? Bueno, ellos le siguieron junto con su familia, sus mujeres, ¿no? Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Bueno, ahí David fue ungido como rey de la casa de Judá en la ciudad de Hebrón. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Y entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndole, benditos sean vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándoles sepultura, ¿no? Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valiente, pues muerto Saúl, vuestro Señor, los de la casa de Judá, me han ungido por rey sobre ellos. Aquí David le dice, muerto Saúl, los de la casa de Jehová me han ungido como rey. Bueno, hasta ahí bárbaro, uno dice, bueno, listo, gloria a Dios, ¿no? Se terminó el reinado de Saúl. Ahora, ¿por qué? Sobre la ciudad de Hebrón, una ciudad pequeña, ¿no?
y por qué no sobre la ciudad de Israel. Pero siempre, y acá viene algo importante que quiero que te detengas, ¿no? Cuando hay alguien que está en contra del propósito de Dios, nunca se mueve solo, siempre se mueve con séquitos o con gente que está de su lado, ¿no? Pero entre toda esta historia, dice que desapareció, no lo vi, por el humo, a Abner. ¿Quién era Abner? Era el escudero de Saúl, ¿no? Y miren cómo dice la escritura en el capítulo 8. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, ¿no? Sobre Gesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. ¿Qué estamos hablando acá? ¿Quién era este Abner? Este era simplemente era el general del ejército de Saúl. ¿Quién? ¿De dónde tenía tanto poder? ¿No? Claro, era el jefe del ejército, tenía un poquito de respeto a la gente, ¿no? Y aparece un Isboset. ¿Quién era el Isboset? El cuarto hijo, el que no figuraba, ¿no? En ningún lado. Dice que este Abner lo proclamó como rey, como el hijo que era de Saúl, ¿no? Lo levantaron como rey sobre las otras ciudades de Israel, ¿no? Y miren lo que dice en el 10, dice, de 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años, solamente de la casa de Judá siguieron, reinó 2 años, dice, solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Los de Judá, nada más, los otros seguían haciendo lo malo, ¿no? Y seguían a un Isboset que no lo conocían, que no había sido mencionado, solamente sabían que era hijo del rey Saúl, y estaba acompañado con un enemigo. Yo creo que sin lugar en tanto tiempo de ir persiguiendo a David, este Abner ya lo tenía acá, ¿no? Como en la aleta de tiburón a David, y él también se había hecho parte de la enemistad con David. Y hay mucha gente que han hecho amistad con la gente contraria al propósito de Dios, y cuando ellos no han estado, ellos han persistido en seguir en contra del ungido de Dios. ¿Qué es lo que hizo Abner, no? En vez de descender y decirle a David, bueno, me pongo a disposición tuya. No. Dijo, Saúl, tiene un cuarto hijo. Vení, vamos. Yo te voy a respaldar. Y así lo subieron a Abner, a Isboset, ¿no? Como rey. Y dice que todos los otros pueblos, tremendo, lo siguieron a un desconocido y al general de Saúl, porque era el general de Saúl. Pero también pensaba yo, digo, tanto general, tanta valentía, pero no te vi por el humo en la batalla. Cuando Saúl, cuando Jonathan, cuando Abinadab murieron, ¿dónde estabas vos? ¿Qué había pasado con este Abner? ¿Había huido? Miren, qué tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay gente que en los momentos difíciles huye, se esconde, ¿no? Y cuando pasa el momento difícil, ahí aparecen, ¿no? y siguen en contra del propósito de Dios. Miren qué tremendo este Abner. Abner, hijo de Ner, salió a Mahanaim, a Gabón, con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David, salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y separaron unos de un lado y otros
del otro lado del estanque, los unos del otro. Y dio a Abner a Joab: levántese ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántense. Dice que se encontraron frente a un estanque, y dice que uno de un lado, y le dio la orden que se levantaran parte de esos jóvenes. Dice, entonces se levantaron y pasaron un número igual. Dice, 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 los siervos de David, ¿no? Y dice, y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada a un costado de su adversario. Y cayeron a una, imagínense, ¿no? 12 de un lado, 12 del otro, se tomaron la cabeza, se ensartaron, se mataron, ¿no? Y dice que cayeron de una, Dice, y cada uno echó mano a su cabeza de su adversario y metió su espada al costado de su adversario. Y cayeron de una, ¿no? Porque por lo que fue llamado ese lugar el Cat Hasurim, el cual está en Gabaón, ¿no? Acá estamos leyendo en 2 de Samuel, capítulo 2, versículo 16, ¿no? Dice, la batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Dice, y entonces estaban allí los 3 hijos de Sarbia, ¿no? Joab, Abisaí y Asael. ¡Wow! Y miren quién era este Asael. Y dice que otra vez, cuando fueron vencidos, ¿dónde estaba Abner? Iba disparando, ¿no? Dice, y Asael era ligero en sus pies como una gacela del campo. Miren cómo era este Asael. Dice, y siguió Asael tras Abner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás Abner y dijo, ¿no eres tú Asael? Y él le respondió, sí. Y entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael, apártate de en pos de mí, porque he de herirte hasta derribarte. Y como levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, mi hermano, él le dijo, ¿cómo haré yo eso? ¿Y cómo miraré a mis hermanos si tomare a otro? Él había dispuesto que el hombre, el propósito que Dios había puesto en su corazón, era ir contra Abner. Y acá vemos nuevamente quién era Abner. Era un cobarde, que a la primera de cambio, cuando la situación cambiaba, él huía, ¿no? Y dice que este Asael era tremendo, ¿no? Y Abner volvió a decir a Asael, apártate en pos de mí, para que he de herirte hasta derribarte, ¿no? Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, dice, y le salió la lanza por la espada, y cayó allí, y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde estaba Asael, había caído, estaba muerto, y se detenían. Mas Joab y Abisaí siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Amá, que estaba delante de Guía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se levantaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab, diciendo, consumirá la espada perpetuamente. ¿No sabes tú que al final será amargura? ¿Hasta cuándo nos dirás al pueblo que se vuelva a perseguir a sus hermanos?
Y Joab respondió: vive Dios, que si no hubieses hablado y el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Y entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron para el Arabá toda aquella noche y pasando el Jordán cruzaron por todo Bistrón y llegaron a Mahanim. Y dice el 30, y Jehová y Joab, juntándose a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. Mas los siervos de David hirieron a los de Benjamín y a los de Abner y a 370 hombres, los cuales murieron. Y tomaron luego a Azrael y lo sepultaron en un sepulcro de su padre en Belén. Y caminaron toda la noche Joab y los hombres, y les amaneció en Hebrón. Y hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Todavía había gente que seguía en contra del propósito de Dios. Vemos que se había levantado un general, alguien que había sido parte con Saúl de perseguir a David, y él proclamó al hijo, el cual no tenía conocimiento, no tenía conocimiento real de lo que era, ¿no? Reinar sobre Israel, y lo levantó. Pero hay algo que me llamó la atención, y esto es algo importante. Un detalle para tener en cuenta, ¿no? Recuerdan que cuando Abner le seguía, Asael seguía a Abner, se dio vuelta y lo hirió en la quinta costilla y lo atravesó su lanza. Y dice que cuando llegaron, ahí se detenían. Había muchos que se detenían y a ver qué es lo que había sucedido. Pero dice, presten atención, mas Joab y Abisaí siguieron a Abner. ¿Cómo es esto? Cualquiera que venía se detenía, pero sus hermanos no se habían detenido. Y esto sucede muy a menudo, ¿no? Muchas veces hay gente que se detiene para ver qué es lo que ha sucedido y no persiguen el propósito para el cual Dios los ha preparado. Hay gente que se detiene a ver el porqué de lo que sucedió, pero dejan huir la posibilidad de ser parte del propósito de Dios. Acá vemos, tremendo lo que esto quiere decir, ¿no? Vemos que Joab y Abisaí, sus hermanos, siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Amá, que está delante de Guía, junto al camino del desierto de Gabaón. ¿Cuántas veces, por X circunstancias, cuando uno tropieza, uno se queda mirando, diciendo, ¿te lastimaste? ¿Sí? Y se pierde la oportunidad de seguir tras el propósito, tras lo que Dios tiene preparado para con tu vida, ¿no? Y vemos que ellos más que nadie se podrían haber detenido. Eran los hermanos de Abisaí, ¿no? De Asael, ¿no? Y sin embargo no lo hicieron. Y esto nos deja un mensaje, que cuando Dios nos envía a hacer una labor, no nos debemos detener, sea cual sea las circunstancias, porque si ellos, que eran los hermanos
no se detuvieron, sí se detuvieron otros y a mirar, a observar, no sé qué iban a solucionar, viendo el cuerpo de Asael, ¿no? Que era como una gacela, clavado desde la costilla hasta la espalda, ¿no? Pero cuando realmente comprendes cuál es el propósito de Dios para con tu vida, no paras, no te detenés y seguís adelante siguiendo para alcanzar lo que Dios te ha preparado, lo que Dios tiene preparado para tu vida. Eso es lo que Dios quiere en estos tiempos. Pastora Miriam García de Iglesia de la Ciudad se nos ha conectado. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Recuerden que a partir de las 0 horas ellos están con su vivo, Iglesia de la Ciudad. Miren qué tremendo. Y muchas veces uno se detiene para ver qué te pasó. No podemos solucionar nada, ¿no? El propósito de Dios no se puede detener para perder el tiempo con detalles. Ya había algo que no podían cambiar. Era que Asael ya estaba ensartado por una lanza, ¿no? Una lanza lo había atravesado, ¿no? ¿Qué podían hacer? Y otros se detenían, ¿no? Pero otros que comprenden cuál es el propósito de Dios, persiguieron al enemigo que iba en contra del propósito de Dios. Ellos no se detuvieron y eran los hermanos. Ellos podrían haberse detenido y haber llorado por su hermano, pero por el contrario, entendieron que ellos debían seguir adelante. Y eso es lo que tenemos que entender en estos tiempos. Hay circunstancias las cuales no vamos a poder cambiar, porque ya han sucedido de esa manera y Dios las ha dispuesto de esa manera. No nos detengamos, no perdamos el tiempo y dejemos escapar al enemigo y el que el propósito de Dios para con nuestras vidas se cumpla. Es hora de perseguir y de tomar lo que viene de parte de Dios. Persigue lo que Dios tiene para contigo, porque Dios no te lo va a entregar si vos no estás dispuesto a correr por aquello. Si no estás dispuesto y no tienes la capacidad para que esto suceda, Dios va a poner a otro en su lugar. Así que en este tiempo, nada te detenga para alcanzar el propósito de Dios en tu vida. Que no te detenga nada. Hay circunstancias las cuales, si te parás, el enemigo saca ventaja. Hay circunstancias que no podés cambiar nada. Al contrario, seguí, aumenta tu fuerza. Recuerden cómo era David, que cuando en un momento de circunstancia dice que mientras todos lloraban, mientras todos se lamentaban, esto me quedó tremendo. En 1 Samuel capítulo 30, versículo 6, mientras todos se lamentaban, estaba con amargura de alma, dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y eso es lo que debemos hacer. Cuando las circunstancias es contraria, es cuando más debemos fortalecernos en Dios. Un Dios maravilloso que tiene preparado grandes bendiciones para aquel que se anima a seguir su carrera para tomar lo que Dios preparó para consigo. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, te damos gracias, Señor, por este tiempo hermoso. Gracias por el conocimiento de la vida de tu hijo David. Gracias porque David no solo caracteriza tu corazón, sino también el conocimiento y lo que tú has puesto en él puede alcanzar nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por este conocimiento, por este tiempo de lectura. Y te pedimos, Espíritu Santo, que sigas ministrando los corazones a través de estos audios. Gracias por este momento. Nos estamos viendo mañana a partir de 23 horas. Indudablemente, allí
está la sabiduría de cada Qué ser sorpresa humano teníamos hoy, ¿eh? cuando reconoce a Dios en todos sus caminos y sus circunstancias. Hasta aquí compartimos Tiempos Nuevos, Gloria a Dios. con la conducción de Juan Díaz, a través de tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Que tengas un buen descanso en la grata compañía Gloria a del Dios. Espíritu Santo, y Dios te bendiga siempre. Gloria a Dios. Nos vemos mañana, recuerden, a partir de 23 horas. Estamos por aquí. Un beso muy grande.